ustedes y a todos nuestros hermanos que están conectados desde el otro lado. Un martes más compartiendo con ustedes la palabra de Dios acá con Alberto, con Andrés. Saluden. Buenas tardes, bendiciones. Qué bueno estar juntos nuevamente. Vamos a meditar un poco en la poderosa palabra del Señor. Amén. Esperemos que sea de bendición. Amén. Dios los bendiga a todos. Bienvenido. Gracias por ir compartiendo. Hoy veremos un poco más de la palabra del Señor. Quiere el Espíritu traer luz. Así es. Así que sí, tenemos a Emma del otro lado que nos salude y nos informe cómo mandar saludos, cómo suscribirnos, todo el protocolo. A la pantalla con ustedes. Hoy vamos a estar hablando del estímulo de nuestra esperanza, es el tema de hoy. Los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, en mi caso Asamblea de Dios Monte Grande, que también nos sigan en nuestra página de Facebook, en mi caso Asamblea de Dios Monte Grande. Acá van a quedar subidos el programa de hoy y todos los programas que se van dando durante toda la semana. Los invitamos a compartir todo esto, que nos dejen su comentario si tienen alguna consulta y su saludo también, así nos sentimos un poquito más acompañados. Somos poquitos acá en este programa, pero siempre viene este programa, siempre nos sentimos acompañados porque nos acompañan con los compañeros. Así, tenemos siempre la tribuna del otro lado. Exactamente, así que arrancamos con el programa. Dale, gracias Emma. ¿Hacemos una oración, Andrés? Amén. Gracias, Señor, una vez más te damos por la vida y por la salud, por la salvación. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites. Señor, que podamos nosotros ser entendidos en los tiempos en que nos toca vivir y aprovechar bien el tiempo y poder así compartir tu palabra con denuedo, con sencillez de corazón, con integridad, Dios mío, para que la palabra produzca el fruto en los corazones que lo reciban en el poderoso nombre de Jesús. Toma control por tu Espíritu, Señor. Amén. Amén. Y amén. Así que, bueno, hermano, como siempre decimos, ahí la Biblia a mano, si la pueden tener, lapicera para anotar ahí los versículos y también cualquier pregunta que ustedes tenga o surja a causa de este tema, también que lo puedan poner en los comentarios o si no por un mensaje privado o si no, si tienen nuestro número de WhatsApp ahí también pueden mandar mensajito y el próximo martes poder estar contestando. Venimos hablando de la esperanza, ¿no? ¿Nos haces un esperanza resumen del cristiano. de lo que veníamos hablando el martes pasado, El ¿no? martes pasado estuvimos viendo que nuestra esperanza está puesta en la eternidad, ¿no? en la culminación de la obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros. Él la va a culminar cuando el día que nosotros pasemos a la gloria, a la vida eterna, a la eternidad. Entonces ahí está centrada nuestra esperanza. Hay muchas promesas de cosas buenas que Dios ha preparado para nosotros y eso hace que nosotros nos dediquemos al Señor y nos empuja a ser fieles al Señor, a dedicarnos, a consagrarnos y a servir al Señor, ¿no? Porque hay una esperanza que nos aliente, nos empuje y nuestra esperanza, como dice el apóstol Pablo, no nos avergüenza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios cumple. Tenemos una esperanza viva, dice Pedro. Sí. Dios cumple con las promesas, Él no falla, no es como los hombres que prometemos y no cumplimos. Y cuántas promesas hay en esta vida que no se han cumplido. Pero no, nuestro Dios cumple con todas sus promesas. Así es. Amén. Y Romanos 5:5 dice, y esta esperanza, porque el Espíritu Santo ha sido derramado. Y eso nos impulsa, como decías vos. Así es. Y el martes pasado también hablamos, ¿no? Que el mundo pone su esperanza en este mundo, ¿no? Que hablamos de la Babilonia y cómo se va corrompiendo también esa esperanza, pero entendemos que nosotros que buscamos a Dios, como dice, estamos quitados del mundo, ¿no? Decía, no pertenecemos, pero no somos de este mundo y por eso nuestra esperanza está en la eternidad. Y por eso el mundo muchas veces no nos conoce. No nos conoce. Porque nuestros objetivos son diferentes. Sí. Tal vez ellos corren detrás de cosas, de metas acá, pasajeras, temporales, y nosotros corremos detrás de metas eternas. O sea, tenemos otra visión de la vida cuando permitimos que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar. Y qué conflicto, ¿no? También justo hablábamos cuando un cristiano persigue metas terrenales también, ¿no? Sea en la vida o en el servicio también, ¿no? También hablábamos que se genera ahí no hay compatibilidad, digamos. No, y aparte se genera una pérdida, ¿no? Porque todo lo que busquemos de generar acá, aquí va a quedar. O sea, nuestros tesoros tienen que estar puestos en el cielo. Jesús dijo que hagamos tesoros en el cielo. Todo lo que hagamos, todo lo que busquemos acá, sea fama, fortuna, reconocimiento, lo que sea acá, el día que nos vayamos de acá va a quedar acá. Porque
Porque el dicho dice, ¿no?, que de esta vida no nos llevamos nada. Exacto. Pero nosotros entendemos que de esta vida nos llevamos las obras hechas en Cristo. Bueno, ahí está la diferencia. Sí, nosotros no somos del mundo, dice, bueno, de esta vida no te llevas nada, por eso hay que vivir la vida, hay que disfrutar todo ahora. Vivamos que mañana moriremos. Exacto. Nosotros sabemos que nuestras obras en el Señor siguen, continúan con nosotros por toda la eternidad. Porque uno siempre lo lee, a mí pasado uno lo lee, ¿no? Pero cuando empezás a reflexionar, que fue cuando tocábamos el tema, y es verdad, es cierto, ¿no? A veces decimos, bueno, no llevamos nada, nos encontramos con el Señor y allá somos con el Señor, pero qué bueno y qué saber que lo que vamos a hablar ahora, que nuestro servicio a Dios, nuestra obra en Dios, trae una repercusión, ¿no?, en la eternidad, eterna, sí, que es mucho más grande y el Señor mismo vida. Dice que el trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Entonces nosotros debemos aprovechar bien ese tiempo. Y bueno, y los apóstoles pusieron mucho énfasis en eso, porque ellos habían recibido de parte del Señor esa visión y ellos la transmitieron a la iglesia. Y la iglesia del comienzo tenía esa visión, de buscar las cosas celestiales. ¿Sí? Por eso renunciaban a toda gloria de acá y no se preocupaban porque los perseguían, porque los despreciaban, porque ellos buscaban la gloria que viene de parte de Dios, no de la gloria de los hombres. Jesús se chocó con los fariseos porque les dijo, ustedes buscan la gloria entre ustedes, se daban gloria entre ellos, y yo busco la gloria de Dios, dice, por eso no nos entendemos, no había comunión en las metas que tenían los fariseos con las de Jesús. Jesús era un hombre que vino acá a la tierra a servir a Dios, no buscaba nada terrenal. Qué grande Pablo también cuando escribe 1 Corintios 15, 57 y 58, que cierra el capítulo ahí diciendo, ¿no?, de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Claro. Por eso dice que estemos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Que fue también, no voy tocando cosas de Marte que me voy acordando, que hablamos acerca, que vos justo lo mencionabas, que la iglesia pura y sin mancha va a ser el día que se manifieste Cristo, ¿no? Sí. Y qué cosa, porque a veces nos encontramos con personas buscando una iglesia, que se sientan cómodos, que a ver si esto me gusta o no me gusta, pero fue justo lo que decía Andrés, que nosotros estamos para servir. Y de eso se trata, ¿no?, la obra del Señor. Entiendo que servimos en esta tierra porque nuestro descanso y nuestro deleite está en la eternidad. Exacto, y en agradar a aquel que nos llamó, sí, ¿no es cierto? Porque nuestra meta como cristianos no es agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios. Amén. Que ese es también un cambio sustancial. Gracias. Porque el mundo busca agradar a la persona, ¿sí? Cada uno agradarse a sí mismo. En cambio, Dios nos saca del yo, de agradarme a mí, para agradar a Dios. Amén. O sea, nos quita el centro en nosotros y lo pone en Dios, lo saca fuera de nosotros. Es todo lo contrario a aquel que no conoce a Dios. Exacto. Porque el egocentrismo humano en una persona sin Dios es grande, ¿eh? No, y aparte es exaltado. El mundo alaba a aquellas personas que buscan sus metas y que pelean y que le dan para adelante y que qué bárbaro. Ahí claramente, que a mí me gusta el fútbol, ¿no?, a veces ver que tenemos a este jugador que es Cristiano Ronaldo, que él se autodenomina el mejor del mundo, ¿no? Y él cuando habla, él es el mejor del mundo. Y nadie lo va a bajar del pony porque él es el mejor del mundo, ¿no? Pero, como decías vos, el mundo, ¿no?, tiene esa elección y tiene esa característica, ¿no es cierto?, que está centrado en sí mismo. Y el verdadero cristiano se ve cuando no está centrado en sí mismo. Cuando somos niños espirituales, todavía estamos centrados en nosotros mismos. Por eso Pablo a los Corintios le dice, ustedes están divididos en grupos, mirando al hombre, aunque sea un hombre santo, pero no importa, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, bueno, pero es un santo, no importa, por más que sea un santo, no deja de ser un ser humano. Ustedes están divididos en grupos mirando a hombre y Pablo dice, ¿qué somos nosotros? Servidores. Acá lo único importante es Cristo. Y los anima a dejar esa conducta de hombre natural, ¿sí? Le faltaba crecimiento. Por eso todos los apóstoles se preocuparon para que creciéramos en la estatura de Cristo, que se desarrollara en nosotros ese nuevo hombre. Porque el nuevo hombre mira al cielo, el hombre viejo mira a la tierra. Entonces, si tenemos muchas personas inmaduras, seguramente lo que se va a buscar aún en la iglesia es la gloria del hombre, el reconocimiento humano, la comodidad humana, se va a exaltar los bienes humanos, ¿no? Qué lindo lugar, qué lindo coche, qué linda casa, qué linda ropa, ¿no? Qué bien que cantás. O sea, se exalta todo lo nuestro.
En cambio, una iglesia que realmente creció exalta a Cristo. ¿Sí? Fíjense que Efesios, Filipenses y Colosenses, que son 3 cartas escritas de iglesias que eran más maduras que los Gálatas y los Corintios, Pablo habla mucho de Cristo. Claro. Exalta mucho a Cristo. Es más, él dice, ¿no? Lejos esté de mí gloriarme. Bueno, si no, pero la primera de Corintios, segunda de Corintios y Gálatas tiene que hablarle como a niño, ¿no? Claro. ¿Cómo se le habla a un niño? No hagas esto, no toque aquello, no haga lo otro, no. Idioma de un niño pequeño, ¿no? Sí. Un niño pequeño vive siendo enseñado lo que no tiene que hacer. Y bueno, pero qué bueno es que podamos entender que hay una madurez. Me causa gracia porque el otro día estábamos en tu casa y llegaron los pibitos de Gaby y él salió a decirle no. Claro, porque si uno los deja a los chicos, exacto. No, el tema no es que se diviertan, está bueno, pero de repente el juego, no, está perjudicial para sí mismo. Pues los chicos, como no tienen cuidado de sí mismos, se pueden lastimar. De hecho, cuántas cosas han ocurrido. Y hoy en día que los padres no cuidan a los chicos, ¿no? Porque nosotros cuando éramos chicos, nuestros padres estaban ahí atentos, pero hoy como los padres viven centrados en otra cosa que no es el preocuparse por los hijos, los pobres chicos padecen, andan todos lastimados, todos arruinados. Bueno, que nosotros como cristianos podamos tener ese deseo de madurar. Amén. Viene con la vida nueva, ¿eh? Sí. Viene, sí. Viene, o sea, pero hay que desarrollarlo. Amén. Por eso Pedro decía, desead, desead como niños recién nacidos, ¿no? Sí. Crecer, buscar. Así bueno, estamos hablando de la esperanza y vamos a tocar el estímulo de nuestra esperanza. Claro, nuestra esperanza nos va a empujar. Así que vamos. Continuando con nuestro tema de la esperanza que nos ha sido reservada en los cielos, no solo tenemos seguridad por medio de la Escritura y nos alienta a seguir adelante, sino además nos empuja a tomar ciertas actitudes en nuestra vida actual. Bendito, decía el apóstol Pablo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. En este pasaje vemos que el apóstol Pedro habla de una esperanza viva. Eso también es fuerte, porque el Hijo de Dios que tiene vida espiritual le da valor a esa palabra. El hombre natural no percibe, no puede, pero el Hijo de Dios, el que es espiritual, sabe que hay una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahí está nuestra esperanza. Claro, ¿no? Tremendo. Ahora, es decir, que esta esperanza debe afectar nuestra vida actual. No solo es algo para saberlo y para discutir entre los hermanos cómo sucederá, sino que esta esperanza tiene que influenciar poderosamente mi forma de vivir y de predicar el Evangelio. Ahí está la madurez. O sea, hoy hablábamos, como Pablo, ¿no? Que ellos estaban centrados en que el Evangelio siempre termine a esta dirección, ¿no? A que haya una proyección sobre lo eterno, ¿no? Y creo que acá dice, porque es una forma de vivir y predicar el Evangelio. Todas las enseñanzas del Evangelio son prácticas, aún las que tienen que ver con el futuro. No solo para estudiarlas, sino para vivirlas. La verdadera religión no está en lo que sabemos de la Biblia, sino cómo la practicamos. Cada palabra que recibimos de Dios tiene una tarea para realizar. Por tanto, veamos a qué nos lleva esta esperanza, ¿no? Lamentablemente a veces el tema de los eventos futuros se usan más para discutir entre nosotros, ¿no? Cómo van a ser, que no, que sí, que a mí me parece que y quién sabe más de la profecía que se cumplió y no se cumplió, que influenciarnos para vivir una vida de madurez. Y eso es un error, ¿no es cierto? Porque debería producir en nosotros estas cosas. Entonces nos habla ahí de que esto nos lleva a ver la necesidad del arrepentimiento. Claro, que las personas se tienen que arrepentir. Claro. Porque, como hablábamos hoy, si va a haber un galardón y si va a haber una esperanza de una recompensa para los justos, también va a haber un galardón o una recompensa para los injustos. O sea, las dos cosas van juntas, ¿sí? La recompensa de los justos y el juicio de los que no creen van juntos, no lo podemos olvidar o separar, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Nos tiene que empujar a llevar a las personas al arrepentimiento. Así es. Por eso dice, ¿no? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que hubo un tiempo pero ahora
ya Dios lo dio todo, ¿no? De tal manera amó que ha dado, ¿no? Que se arrepienta por cuanto ha establecido un día en la cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado, ¿qué? De los muertos. Esto dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 30 y 31. Es interesante que Pablo acá le está hablando a los griegos, está en el Areópago de Atenas, a los filósofos más importantes de Grecia, Claro. y les está diciendo de que Dios le había pasado por alto el tiempo de la idolatría, porque De esa Pablo ignorancia, vio claro. tantos dioses ahí. Pero dice ya ahora cuando Dios manda la palabra del Evangelio, porque en ese momento ellos estaban recibiendo el Evangelio, ¿verdad? Sí. Entonces ahí ya el hombre, una vez que escucha el mensaje del Evangelio, tiene una responsabilidad delante de Dios. ¿Cuál es? La de arrepentirse, Amén. la de creer. Amén. O sea, aceptar lo que Dios dice de nosotros, ¿no es cierto? Que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador. Y recordás, Beto, que en esa prédica que él habló, hubo gente que creyó y hubo otros que no. Que no. La mayoría no. Claro. Porque que- justamente cuando habló de la resurrección de los muertos, Dijo, está loco este, claro. claro, los griegos no valoraban, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Pero igual hubo personas que Pudieron creer. que pudieron creer. Pero lamentablemente la filosofía humana, o sea, el querer entender todo con la mente humana, es un tropiezo, Es un tropiezo. para la persona que pueda creer, ¿sí? Es A difícil. veces es más fácil para una persona con menos cultura que uno que es muy culto, porque el muy culto pasa todo Por la su razón. intelecto, Ujú. y el Evangelio es locura para la mente natural. Es difícil. Por eso le aplica a Pablo ahí en Romanos capítulo 2, verso 4. ¿No? O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por el corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme su obra. Reitero, Romanos capítulo 2, verso 4 al 6. Tremendo, ¿no? Pablo está llamando a las personas que juzgan a los demás, Sí. pero a la vez en el corazón hacen lo mismo, Sí, y al también, arrepentimiento. Claro, pero también, viste, dice la riqueza, su unidad, paciencia, que te guían, o sea, es como que el Espíritu de Dios busca el corazón del hombre y que esa palabra recibida, ¿no? por el que predica el Evangelio, crea una sensibilidad, pero muchas veces el hombre endurece, ¿no? Bueno, es que el hombre toma la paciencia de Dios, ¿no? Sí, como una indiferencia, como que a Dios no le importa. Y eso no es así, No es, porque claro. el hecho de que Dios sea paciente, que sea lento para la ira, no quiere decir que no le importe Claro. y que no vaya a haber un juicio. O sea, es que simplemente, como dice Pedro, Dios tiene paciencia porque no quiere que nadie se pierda, sino que todo, pero la paciencia de Dios debería guiarnos al arrepentimiento. Pero el corazón, dice por causa del corazón endurecido, dice acá, Sí, ¿no? sí, Porque y tiene no la arrepentido. dureza de corazón y no atesora. Qué interesante, ¿no? Así como nosotros atesoramos cosas buenas para la eternidad, la persona que no se quiere arrepentir está atesorando ira, o sea, castigo, enojo de Dios. Claro. Y dice, atesoras para ti mismo, o sea, que es responsabilidad de uno. Yo no le puedo echar la culpa a los demás. Dios me hace responsable a mí del destino de mi alma. No le puedo decir, no, pero yo me perdí porque Juan no me hizo algo malo. No. Atesora para ti mismo. Ira para el día de la ira. O sea, va a haber un día en el cual Dios va a pagar a cada uno conforme sus obras. Amén. Y si la persona rechaza voluntariamente el Evangelio, no queda otra cosa que enfrentar el juicio de Claro, Dios. No claro. queda otra. No hay otra alternativa. Claro. Nosotros quisiéramos un punto intermedio entre ir a parar. Algunos dicen, no quiero ir al cielo, tampoco quiero ir al infierno. Bueno, ¿y a dónde va a ir a parar? Si no hay más. No hay más. Jesús habló de dos caminos. Claro. Pero también, ¿no? Esto nos da un margen, digamos, esta palabra, para entender también nosotros que queremos en Dios estar tranquilos, que Dios en un día va a juzgar a todos Sí, y va a dar. Porque a veces sí. pasamos que no vemos un gobierno o vemos personas y uno, viste, se le agarra la enojo. Bueno, eso es lo que dice tiene. David. David en el Salmo 37 dice, no te inquietes por causa de los malignos que prosperan. Sí. Déjalo, que de aquí a poco el Señor se va a ocupar de ellos.
O sea, eso nosotros que tenemos el entendimiento de que va a haber un juicio, podemos estar seguros de que un día Dios va a poner en orden todas las cosas. Amén. En el mundo la gente que sufre por la maldad, le produce dos cosas. O se deprimen y no tienen ganas de vivir, entran en depresión, en tristeza porque ven todo mal y no pueden hacer nada para cambiarlo, o quieren hacer justicia con mano propia, como estamos viendo hoy todos los días, que están matando, golpeando. Ya la gente llega un momento que se deja de esperar que haya justicia, como los que tienen que hacer justicia no hacen justicia, y directamente pasa a la acción. Y eso es peor. Porque cuando entramos en que cada uno, entramos como en la época del Far West, entonces el que tira primero gana, es peor todavía. Que por lo menos que haya personas que hagan justicia, porque las autoridades están puestas por Dios para eso. Para frenar al malo. Sí. Pero como las autoridades lamentablemente están dejando de hacer el mandato de Dios, de castigar al malo y proteger al bueno, y muchas veces las autoridades protegen al malo y terminan castigando al bueno, ¿no? Tenemos ejemplos de personas que se han reunido como ahí en el sur para orar y vino la policía y lo llevó preso. El otro día también, no solamente acá, le abrió una causa, ¿no? En Estados Unidos, un grupo que se reunió a cantar un himno en una plaza, y vinieron, los esposaron y se los llevaron como si fueran delincuentes. Entonces, cuando las autoridades comienzan a no frenar el mal, la gente ya entonces empieza a tomar carta por sí misma, ¿no es cierto? Ahora, nosotros que conocemos la justicia de Dios, ni nos tenemos que deprimir porque va a haber un juicio, ni tampoco mía es la venganza, dice el Señor. No, por lo tanto, tampoco querer vengarnos nosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 2. Nosotros vivimos tranquilos, ¿no?, en esa área, pero lo que vamos a ver ahora, servimos. Que pasa con y anhelamos que esas personas que están perdidas se vuelvan a Dios. Nuestro deseo es que conozcan al Señor. Amén. Por eso andamos por todos lados, nos metemos por todas partes. Bueno, ahí da la expresión, ¿no? Aquí tenemos a Pablo llamando a las almas al arrepentimiento, porque todos deberemos compadecer ante el juez justo. Está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Y en este sentido Pablo solo está repitiendo lo que habló el Señor Jesús. Jesucristo dijo: entonces aparecerá la señal en el Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la mandarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos capítulo 9, verso 47. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. San Juan 5, 28 y 29. Muy importante, Andrés, que hay personas que piensan que Jesús nunca habló de la condenación ni del infierno. Tienen un Jesús lleno de amor, que solamente traía paz y bendición. Sin embargo, las palabras del Señor quizás han sido las más fuertes de todas. ¿Sí? Así como habló con mucha compasión y mucho amor a las personas perdidas, también dejó en claro que su venida traía un juicio, que Él viene con poder y autoridad, no viene ya humilde en un burrito, no, sino, y dice que lamentarán los hombres que no se han querido arrepentir. Porque antes vemos, ¿no?, en el antiguo veíamos los profetas que anunciaban, ¿no?, la condenación, el otro, pero acá vemos realmente al Dios mismo, el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Dios ya hablando de parte ya de su boca, de primera mano, digo. De primera mano, directamente de la boca del Señor, porque la boca de Jesús es la boca de Dios. Salieron palabras de bendición y de juicio, ¿sí? Porque el mismo Dios que dispuso la salvación y entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, es el mismo que va a juzgar. Y van a ser juzgados los hombres por un hombre, por Jesucristo. Porque también el Señor, al venir a esta tierra y vivir aquí juntamente con nosotros y dar su vida, se constituyó en el juez.
¿sí? O sea, no van a ser juzgados por un ángel, no van a ser juzgados por un Dios que está allá lejos, que no entiende al hombre. Nadie va a poder decir, vos no sabés lo que nos tocó vivir, porque el Señor anduvo acá y vivió como uno más de nosotros y padeció todas las cosas que pueda padecer una persona. Y lo que le da el poder a Jesús es su resurrección. Exacto. Y ahí fue constituido. Claro. Por eso dice que Dios, como en Filipenses 2, dice que como se humilló hasta lo sumo, Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea que la persona que no dobla la rodilla hoy, voluntariamente, un día la va a tener que doblar por la fuerza, como un delincuente cuando lo llevan preso, que lo obligan por medio de la fuerza a que se agache y que reconozca, y cuando el juez le habla, lo obligan a que acepte la condena, por más que se quiera escapar, lo atan, sí, por más que grite, zapatee y diga la prueba, la sentencia. Entonces, nosotros tenemos que entender, y Jesús habló del infierno. Habló del infierno. Sí. Pablo luego dijo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra de la carne segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6, 7 Pablo 9. repite las mismas palabras del Señor. No, los apóstoles no inventaron nada. Ellos simplemente ampliaron el concepto que Jesús les dejó, porque el Espíritu Santo les recordaba las palabras del Señor. Qué sensibilidad al Espíritu. Hoy hablábamos eso, Albert. Qué sensibilidad que tuvieron los hombres, o sea, en este caso los apóstoles, al Espíritu del Señor, que siguieron esa misma línea que Jesús le trazó, y como decías vos, el Espíritu Santo les recordaba lo que Jesús le había dicho. Y Jesús, en eso, él tenía un blanco tan concreto. Sí, el Señor no fue ambiguo. Qué bárbaro. Él, pues, blanco, blanco, negro, negro. Y aquellos que piensan que Jesús era diferente, yo les animo a que tomen los evangelios y los lean. Y los lean. Que tomen los 4 evangelios y los lean, a ver cómo lo ven a Jesús después de haber leído los 4 evangelios. Porque por ahí vieron una película, o vieron algo, o alguien dijo algo, claro, y tienen una imagen equivocada del Señor. Aparte, la mayoría de las películas no toman la condenación, no hablan mucho del infierno, sino hablan más. Porque aún los hombres muchas veces procesamos, ¿no es cierto? Queremos ser más buenos que Dios, y es como que retenemos lo bueno y le quitamos la parte dura para hacerlo popular al Evangelio. Pero el Evangelio no es populista, porque el populismo no existe en el cielo. No. Entonces el Evangelio es real y nos habla de que los hombres están perdidos, pero que hay una posibilidad de salvarse. Y esa posibilidad no es por mérito, es por la fe en la obra que hizo el Señor Jesucristo. Fue también lo que justo decíamos hoy, que el Evangelio te condena. Si no estás con Cristo, te condena. En realidad el Evangelio no nos condena, ya estamos condenados. Lo que nos condena, Juan, es cierto, lo que nos condena no es Dios. Lo que me condena son mis propios hechos. Claro. O sea, Dios no me condena. Él no reconoce. Es como que el delincuente se enoje con el juez porque lo condenó. No, pero que lo condenó por los hechos. No lo condenó porque se le dio por... Le dijo, este tipo no me gusta, a la cara lo voy a condenar. O sea, la condenación vino porque él cometió un hecho y el juez probó el hecho, porque si los jueces fueran correctos, no deberían condenar a nadie si no tienen prueba, ¿verdad? Claro. Ahora, estando la prueba, claro. Es más, yo hablo mucho tiempo con delincuentes y les digo la verdad, la mayoría de los delincuentes no están enojados con los jueces. Porque saben que lo que hicieron merecía eso. Claro. Te dicen, yo sé que acá estoy pagando un delito que yo cometí. Claro. Entonces, el Evangelio lo que hace es alumbrar los ojos de que hay una salvación. Amén. ¿Sí? Que estamos perdidos, pero hay una salvación.
Porque por eso es buena noticia. Porque si solamente el Evangelio anunciara la condenación, no sería buena noticia. O solo juicio, claro. El Pero él te Evangelio da. nos muestra que estamos perdidos, pero en el Señor Jesucristo Hay hay una salvación. Esa es Amén. buena noticia. Esa es Amén. la buena noticia. Amén. Pero necesitamos conocer nuestra condición, porque el diablo ha cegado el entendimiento de las personas incrédulas para que no le resplandezca esto de que hay que salvarse. Entonces, claro, si yo no pienso que no estoy enfermo, ¿para qué voy a ir al médico? Yo pienso que estoy sano. Y dice, usted vaya al médico, ¿para qué si estoy sano? Entonces, ese es el problema que tenían los fariseos. Ellos no veían su pecado. Por eso rechazaban a Jesús, porque ellos no se consideraban pecadores. Estaban justificados detrás de sus obras. Exacto, es lo peor que nos puede pasar. Uf, Así, sí. porque por ejemplo yo tengo justo un amigo ahora que está en el camino del Señor y dice, yo antes no conocía y no sabía, pero ahora que leo, dice, las cosas del Evangelio, empiezo a ver que realmente yo estaba en la oscuridad. ¿no? Exacto, a mí me pasó lo mismo. y Yo pasa, cuando ¿no? que empecé a dice- leer la Biblia me di cuenta de la maldad que había en mí, porque yo vivía en un mundo que gran parte de mi maldad estaba justificada. Porque lo hace aquel, porque lo hace el otro, porque siempre le encontramos una Claro, justificación. claro. Pero la palabra de Dios te revela claramente lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo. Amén. Porque el mundo hoy está probando muchas cosas que Dios dice que están mal y el mundo las está poniendo por buenas. Entonces yo me guío por lo que dice el mundo. Muchos pecados los voy a justificar. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios que nos muestra Amén. y nos saca de la perdición. Y nos da luz Así y nos da vida. Y la última pregunta, ¿no? Y seguimos leyendo. Sí. Que a veces pasa, ¿no? Personas que leen la palabra, la estudian, pero uno no. A veces yo conozco a aquel cristiano. ¿Qué pasa con esas personas, no? Que para los hermanos que nos están viendo, que ven, ¿no? Que estudia la Biblia, la lee, la da vuelta, la sabe, de punta a punta, pero no genera un cambio en la vida. Bueno, porque como leímos al principio, toda la palabra de Dios tiene que producir algo en mí. O sea, es viva, tiene que producir una vida. Una semilla produce vida. Y la palabra de Dios tiene que producir vida en mí, vida nueva, vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la persona que realmente esa palabra entra en el corazón, da fruto. Es como la parábola del sembrador. Los primeros 3 terrenos donde cayó la semilla no dio fruto. Pero hubo un terreno donde esa semilla dio fruto y produjo. Entonces el verdadero cristiano tiene fruto, tiene vida, hechos que prueban, ¿no es cierto?, Sí. que tiene una relación con Dios. Porque me acuerdo- El que simplemente tiene teoría es aquel que conoce de la mente, pero la palabra no está obrando en su corazón. Así es, porque una vez me acuerdo que escuché que decía, el Evangelio para ustedes le funciona, pero a mí no me funciona. Decía, ¿no? Y eso es por el creer, obviamente, ¿no? Como decís vos. Claro. Uno puede saber, pero qué importante que la palabra haya cabida en nuestro corazón. Sí, hay personas que escuchan todo y dicen, a mí no me pasa nada. Bueno, porque justamente es por fe, es por creer. Y no todos creen. ¿Cuántas personas vieron milagros de la propia mano del Señor Jesucristo? Y escucharon las palabras no de parte de un hombre, sino directamente de los labios del Señor Jesús. Y sin embargo no creyeron. Sí, es verdad. Es verdad. Eso es algo misterioso, pero bueno. Sí, Pero qué importante es que nosotros podamos abrir el corazón y creer. Creer que lo que Dios dice es verdad. Así es. Bueno, dice, se ve claro en estos pasajes que Pablo estaba de acuerdo con las palabras de nuestro Señor. Ambos dan una voz de alarma, una advertencia de que un día Dios arreglará las cuentas de todos. No encontramos aquí ninguna mención de que al final todos serán salvos, como algunos dicen. Ni tampoco encontramos en estos pasajes palabra alguna que hable de la segunda oportunidad. Después de la muerte, ¿no? Para aquellos que rehacen al Evangelio de Jesucristo. Rechacen el Evangelio de Jesucristo a la luz del juicio venidero. La condenación es inevitable y esta retribución es eterna, que no tendrá fin. Y la llama que se hace es... La llamada que se hace es a que se arrepientan. No hay otra posibilidad. Hay que elegir entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, el cielo y el infierno. La condenación de los que no se arrepientan será inevitable. Dios ha señalado un día y la garantía de que este día vendrá es que Dios ha resucitado a Jesucristo de los muertos.
Si creemos que la tumba de Cristo está vacía, también creemos que Él está sentado en el trono celestial. Si creemos en la resurrección de Cristo, también debemos creer en el juicio final. No podemos gozarnos por la gloria eterna de los santos sin que al mismo tiempo reconozcamos la posibilidad de la condenación eterna de los que no están salvados. Es muy importante. Tremendo. Hay dos cosas acá importantes, Andrés. Una, que la salvación no hay una segunda oportunidad. Algunos enseñan de que después de muerto, bueno, muchas filosofías humanas, que hay otra posibilidad de arreglar los errores de la vida, ¿no? Como hablábamos de la teoría de la reencarnación, sí, que es una manera en que la persona se va mejorando o empeorando, de acuerdo a la vida que vive ahora, la próxima vida va a ser peor o va a ser mejor, y así algunos se van purificando hasta alcanzar un estado de pureza total. Es una mentira más grande que una casa. Y otra mentira grande es que Dios no va a condenar, o sea que un día todos van a ser salvos al final. Que de alguna manera, después de Dios haber hecho sufrir un poquito a las personas, bueno, después de última, como Dios es bueno, Dios va a salvar a todos. Eso también es una teoría falsa. ¿Por qué? Porque el mismo carácter de Dios, que es justo, le impide hacer eso. Porque si la condenación es eterna, entonces no puede. Un juez que condena a una persona a cadena perpetua no puede después a los 2 años darle la libertad. Porque tiene un término, claro, la condena. Y tanto la vida en el cielo como la condenación, a las dos se le aplica la misma calidad, eterna. Aionios en griego significa por siempre y para siempre, o sea, no termina nunca más. Entonces la separación de los hombres va a ser para siempre y no hay forma de reparar eso. Por eso es importante, es una cosa muy importante. Claro. Acá justo en San Juan 3, 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, el problema es que el hombre surge, cuando esa teoría de que Dios nos tiene que salvar a todos, surge del pensamiento equivocado de que nosotros en el fondo somos buenos. Lo más profundo ahí. Claro, muy en el fondo. Lástima que vivimos en el frente. Sí, porque a mí me dicen, en el fondo es bueno, sí, pero vive en el frente. En el frente, un terreno de 100 metros, ¿no? No hay nadie que sea bueno. No. O sea, nosotros tenemos que entender que la humanidad está caída desde el principio. Porque en Adán era el representante de toda la raza. Sí. Nosotros tenemos que entender eso, que cuando Dios hizo a Adán, nos hizo a todos en Adán. Amén. Y cuando Él pecó, todos pecamos en Él. Claro. O sea, todos heredamos de Adán una naturaleza pecadora, que viene de fábrica inclinada al mal. Sí. O sea, no hay nadie que venga sin esa naturaleza pecadora. Por lo tanto, estamos todos condenados, no porque Dios nos quiera condenar, ni porque Dios nos haya hecho así, porque Dios a Adán no lo hizo en pecado, Él lo formó perfecto. Es Adán el que decidió apartarse de Dios, es Adán el que tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Entonces, nosotros heredamos por causa de nuestro primer padre Adán. Pero Dios mandó un segundo Adán. Y ahí está la gloria, ¿no? Porque bueno, en Adán somos todos condenados. Entonces, y ponemos a poner cara de pobrecito y decir, bueno, pobrecito de nosotros, ¿qué culpa tenemos? En Adán nos condenó, pobre, nos condenó a todos, ¿qué culpa tenemos? Bueno, pero en Cristo somos todos hechos de nuevo, porque Dios mandó un segundo Adán. Entonces nadie le puede decir, bueno, Dios, qué desgracia por causa de mi papá Adán, que yo soy un pecador. Pero el Señor le va a decir, sí, pero ahí está Cristo, el segundo Adán.
Aferrate a Cristo, cree en Cristo y vas a salir de la condenación. Amén. O sea que Dios no provocó el daño, pero sí produjo el remedio. Claro. Esto es algo glorioso, porque Amén. el que no produjo el daño, porque Dios no tenía nada que ver, porque el pecado lo produjimos nosotros, Él se hizo cargo de nuestros pecados. Es algo glorioso el Evangelio. Amén. Es maravilloso, Amén. porque Por Cristo. Dios hizo algo que no tendría por qué haberlo hecho si Dios podía haber destruido la raza humana y haber creado otro ser. Ahí dice, ¿no? En Romanos, que eso uno lo puede encontrar en Romanos 5, 12, que habla de Adán y de Cristo, ¿no? Y en el 17 dice, pues, o sea, Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, está hablando de Adán, ¿no? Dice, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben. Romanos Amén. 5, 12. Esa es la condición. Los que reciben. Amén. Porque el Evangelio se puede recibir o se puede rechazar. Sí. No es obligatorio. No. Entonces, los que reciben, hay una salvación. Amén. Antes de seguir leyendo, vamos con Emma, por Sí. los saludos. A ver nuestros hermanos ahí que están conectados. Muy bien, muy bien. Me voy a sumar con ustedes ahí a la pantalla. Ahí estamos. Vamos a estar leyendo unos saluditos que nos fueron dejando en la plataforma de YouTube. Nicolás Monge nos manda bendiciones, hermanos. Adriana Verónica Lisa, Dios nos bendiga, agradecida a Dios por escuchar las enseñanzas. La conocemos, la, Sí. sí, la conocemos. Iván Palomé que nos manda saludos. Amén. Por el lado de Facebook tenemos bastantes saludos. Vamos. María Carabajal, buenas noches iglesia, Dios nos bendiga. Beatriz Elisa Cagnolo, buenas tardes, bendiciones. Estela bendiga, bendiciones hermanos. Cristina Maidana, Dios nos bendiga hermanos. Hugo César Domínguez, bendiciones hermanos. Rosa Fernández, Dios nos bendiga, mis Amén. hermanos, una bendición. Amén. Mabel Basualdo, bendiciones Amén. hermanos. Débora Jara Aravena, bendiciones mis hermanos y pastor. Joel Fernando, que nos está viendo todos los programas, nos Dios te manda bendiga. saludos De desde allá de la unidad 2. número 2, siguiendo y edificando. Dios te bendiga. Hey. Joel, Joel. Nos manda Dios es fiel, gloria a Dios, hermanos. Y creo que son todos por el momento. Ahí está. Bien. Después leemos los que queden. Leemos. Bueno. Seguimos. Bueno, hay un texto duro ahí que aplica Jesús. Duro. Duro, sí. Duro de matar. No, pero, Duele. o sea, no deja de ser una verdad y hay que leerla, ¿no? Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, ¿no? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Es tremendo este texto. Porque acá está los dos puntos diametralmente opuestos. O sea, ese es el fin, digamos, ¿no? Creo que como yo predicaba el domingo, llega el hombre va por un camino y se encuentra en esa bifurcación. Él elige el camino. Dios respeta la voluntad del hombre, pero también Dios quiere una voluntad rendida para que pueda él trabajar con ese ser caído, ¿no? En Cristo, ¿no? Más vosotros, lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerro en la manada. Malaquías, capítulo 4, verso 1 y 2. Por este motivo, si tenemos amor por las almas, si comprendemos lo terrible que será perderse, debemos hacer sonar las alarmas para que se arrepientan, Qué ¿no? bueno eso, ¿no? Qué importante. Sí, Saber eso. hay un deber. Y Pablo lo tenía claro porque Pablo dice, soy deudores, ¿no? Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermano. Jesucristo contó esta historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llaga, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían su llaga. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste está consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para
pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen... claro, porque lo tienen, ¿no es cierto? Porque eso es lo que tenían. A Moisés y a los profetas lo tienen, óiganlos, ¿no? Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y ese, o sea, a Jesús nosotros lo tuvimos, ¿no? Mas a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y ahí da la cita bíblica, el libro de San Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31. Y creo que tendríamos que hacer una aclaración, porque Jesús resucitó y aún así la gente tampoco cree, digamos, ¿no? Bueno, esta historia es muy reveladora, ¿no? De la vida después de la muerte. Y acá vemos claramente cómo después de la muerte no hay más opciones. Claro, porque él quería, dice que no podían. No hay forma de pasar de un lado al otro, ¿sí? Ni tampoco de ayudar, de que la persona después de muerta reciba algún tipo de ayuda. Acá está el comentario. Claro, por eso dice, el Señor contó esta historia después de hablar con unos religiosos que eran ávaros y ponían su confianza en las cosas de este mundo, y se burlaban y no creían en Jesús. Pero Cristo les enseñó que una vez que la persona muere, no puede cambiar su situación. Lo dejó claro, ¿no? El rico, que había vivido en banquete y vestido de las mejores ropas, no se preocupaba por su hermano pobre que no tenía nada, el cual estaba a la puerta de su casa mendigando. Pero este pobre era creyente y cuando murió fue al lugar de descanso. Y también murió el rico incrédulo, porque rico y pobres se mueren de igual manera, ¿no es cierto? Pero fue a un lugar de tormento, donde no tenía nada para satisfacer su vida, ni siquiera una gota de agua. Allí se acordó de que Abraham era su padre y le pidió misericordia, pero ya era tarde. Porque no es que no conocía. Cuando conoció aquí en la tierra no le dio el valor debido. O sea, priorizaba, como hablábamos hoy, la naturaleza, todo lo que nos provee, y se torna la persona egoísta. Porque la persona que tiene más quiere tener. Porque, en fin, ¿no? Las cosas terrenales nos quitan del foco de la realidad de Dios. Porque aunque la queramos mezclar, Jesús dijo, no podemos servir a las riquezas ni a Dios. A uno siempre va a mostrar menospreciando. Y es como una tensión que hay ahí, ¿no? Claro, siempre estamos en esa tirado entre esos dos extremos. Ahora, es importante aclarar que ni el rico se fue a la condenación por ser rico, ni el mendigo se fue al cielo por ser pobre. No. Era porque uno creía, claro, es lo que dice, en Dios, y obedecía a Dios, claro. Y a pesar de su condición mala soportó y esperó porque sabía que estaba prometido para los judíos una vida mejor después de la muerte, aquellos que fueran fieles, porque bien podía el mendigo, justificado en su condición de ruina, pegarle un palazo en la cabeza al rico y sacarle algo de lo que tenía, que muchos se justifican, decir, él tiene todo, yo no tengo nada, entonces vamos a hacer una revolución y vamos a sacarle al rico y vamos a repartirlo. Sin embargo, él esperó en Dios. Y el rico, que conocía la palabra, en la palabra de Dios estaba escrito que él tenía que preocuparse del pobre. Sí, y no lo hizo. Y no lo hizo, mostrando que su corazón era, porque si hay algo que Dios tiene es una inclinación hacia el necesitado. Sí. ¿Sí? Dios se conduele de los pobres, de los que están en necesidad. Y Dios esperaba que este hombre que fue tan bendecido en esta vida se ocupara. Lo tenía en la puerta de la casa. Y sin embargo, no se preocupó, mostrando un corazón duro, que lo sigue mostrando aún perdido, porque la persona no cambia, porque terminó discutiendo con Abraham y diciéndole a Abraham que estaba equivocado. Y dándole orden a Abraham que lo mande a la... O sea, no hay arrepentimiento. No sé si ustedes se dan cuenta que este hombre, a pesar de estar en la condenación, y ojo, estaba en la condenación y se acordaba quién era, veía, sentía, sufría, su familia, todo. O sea, no es que pierden la conciencia. No la conciencia. Conoció a Abraham, lo conoció a Lázaro, conoció su condición, todo. Pero no hay arrepentimiento. Vemos que cuando no hay arrepentimiento acá en la tierra, luego de que salimos de acá, el estado del hombre continúa igual. ¿Y puede ser que se empeore o no? ¿O sigue igual, digamos? No, sigue perdido para siempre. Sigue perdido para siempre. Peor que esto, que creo que peor no puede estar.
Yo creo que no hay una condición peor que la de este hombre, que ya no tenía esperanza. Por eso cuando él vio que ya no había esperanza para él, empezó a pedir por los que estaban acá en la tierra. Claro, claro. Eso hizo. Y sigue diciendo, pero al acordarse de su vida en la tierra, seguramente se acordó de sus 5 hermanos incrédulos que habían quedado en su casa y pidió que se enviara a Lázaro para que ellos se arrepientan y no vayan también a la condenación. ¡Qué tremendo! Aún en la condenación están reclamando para que se predique el evangelio a los vivos. Esto es algo muy fuerte. Este hombre perdidos pidió que sus hermanos no vayan a ese lugar. O sea, sería que si hoy podríamos, ¿no? Las existe, ¿no? Pensemos, ¿no? La posibilidad de escuchar los que están en condenación, hoy nos gritarían a nosotros diciendo, prediquen por favor. Sí, creo que sí. Conforme a esta palabra, yo creo que sí. El rico pensaba que si sus hermanos veían a uno de los que resucitaba de los muertos y les contaba del infierno, ellos iban a arrepentir. Pero Abraham le dijo que si no oían la palabra de Dios y los profetas que le predican, por más que uno resucite de los muertos, no iban a creer. O sea, qué poder que tiene el evangelio, la palabra de Dios. Porque, mirá vos, ¿no? Nosotros también compartimos este pensamiento, pensamos que si las personas vieran más milagros y escucharían el testimonio de algunos que estuvo muerto, ellos creerían, pero por boca del Señor Jesús salieron estas palabras. Tienen que creer la palabra y en los que la predican, ¿eh? No hay otra manera. No hay otra forma. Nosotros ahora queremos inventar nuevos métodos. Sí. Pero no hay. No, yo, por ejemplo, conozco gente que Dios la ha sanado y hoy están, digamos, no quieren saber nada con cosas de Dios, pero en su tiempo ellos... Pero Juan, ¿no? ¿Más milagro de lo que hizo Jesús? Sí. Más de eso. No, impresionante. ¿Más de lo que hizo Jesús? ¿Más de los milagros que vio Faraón? ¿Hechos a medida? Porque a medida era. Sí. Porque Moisés le decía, mirá que si no, te va a venir esto. Y le venía. Y después decía, ay, orá por mí. ¿Cuándo querés que se vaya? Mañana. Se iba. O sea, 10 plagas. Pero Faraón, ¿qué hizo? Endureció su corazón. Increíble, ¿no? Porque no creyó a Dios. Él se creía a Dios. Dijo, ¿quién es Jehová? Él, entendiendo que había alguien superior a él no lo quiso reconocer. El hombre natural, que se cree Dios para sí mismo, no acepta a otro Dios. Ese es el problema del hombre, que se cree Dios, se cree dueño y amo y soberano de su vida y que no tiene que rendir cuenta a nadie. No quiere recibir la autoridad de Dios. Fíjate este empresario que le pegó un tiro a su esposa y se mató él, ¿no? Un hombre que llegó a ser muy poderoso y me decía mi hermano que cuando pasé a verlo, me decía, ese hombre se sintió muy poderoso. Por eso él cree que tiene gobierno sobre y se torna tan egoísta que si se va, se lleva lo que puede llevarse. ¿Viste? En este caso, mató a su mujer. Increíble, sí. Tremendo. Bueno, porque si se reconociera algo de Dios en su vida, no haría eso. Jamás, todo lo contrario. Bueno, pero ahí vemos que ni el dinero, ni el poder, ni nada de este mundo pueden salvar a una persona. Nada. Porque este hombre tenía todas las condiciones para... poder decir, bueno, voy a darle gracias a Dios por lo que tengo. Claro. No. Ahí vemos un corazón duro. Y bueno, eso es lo que pasaba con este rico. Exactamente igual. O sea, miren que pasaron 2000 años desde esta historia, pero la historia se vuelve a repetir, ¿no? Sí. Hombres que no se quieren arrepentir. Y ese es el problema. Porque muchos se ponen en víctima. ¿Por qué Dios no lo salvó? No, es que Dios no puede salvar a nadie que no quiera. Claro. Es imposible. Porque este hombre tuvo la oportunidad. Por eso Abraham le dice, acuérdate lo que vos tuviste en tu vida. Claro. Cómo Dios le va a traer a luz a las personas cuando enfrenten el juicio. Cómo administraron su vida hoy. ¿No? Porque somos administradores de nuestra vida. Nos olvidamos de eso. Podemos elegir lo que hacemos con nuestra vida. Cuenta de eso. Sí, porque nuestra vida no es nuestra, es de Dios. No somos fruto del mono, ni de evolución, ni de explosión. No. Eso son teorías no probadas, porque lamentablemente la gente da por probado lo que no está probado, y lean y busquen libros y se van a dar cuenta que ni la teoría de la evolución, ni la teoría de la explosión. ¿Ustedes se dieron cuenta que no hablaron más de la máquina de Dios? ¿Se acuerdan de la famosa máquina de Dios que iban a descubrir? ¿Y qué pasó? Se echó a perder. Millones y millones de dólares gastaron. Y
¿Y la máquina de Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo el hombre le miente al hombre y le hace creer cosas que no son reales? No, hermano, el único que salva es Jesucristo. Y ¿querés conocer los orígenes del universo? No hace falta que gastes millones. Comprate una Biblia y ahí te dice cómo abrí la primera página. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira, ya está, listo, gratis. No, hermano, Dios es muy bueno. Somos nosotros los que somos cabeza dura. Y acá tenemos en esta historia reflejado la necedad, ¿no? Sí. Pero también a su vez, Alberto, la responsabilidad que nos lleva a nosotros a poder llevarle esta alarma a la gente. Exacto. Por eso nos lleva a pensar en el rescate de las almas, el título que viene, ¿no? En el punto 2. Porque esa es la carga que Dios nos puso. Amén. Es la responsabilidad. Sí, sí. Por eso te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará lo vivo en los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que diste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó después de sus pies, debajo de sus pies, perdón. Así que, hermanos míos, amados, estad firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios capítulo 15, versos 22 al 27 y el verso 58. Las enseñanzas en que el Señor Jesús viene debería llevarnos a preocuparnos por los perdidos y tratar de ganarlos para el Señor. Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. San Juan capítulo 9, versos 4 y 5. Y si el Señor utilizaba bien el tiempo para trabajar para Dios y alumbrar a los que estaban en tiniebla, ¿qué deberíamos hacer nosotros? O sea, hay un compromiso. Interesante, ¿no? Porque ahí en Juan 4 Jesús les dice a los discípulos que habían ido a buscar comida al pueblo, sí, cuando se quedó hablando con la mujer samaritana, sí, que ellos vuelven y le dicen: los campos están blancos. Y los discípulos quedan, pero si faltan 4 meses para la siega. Claro, ellos estaban pensando en lo material y Jesús estaba pensando en las almas. No. ¿Qué visión totalmente distinta? Ellos estaban preocupados por la comida, por lo natural. Y Jesús decía: pero ya está la siega. Y dice: ¿cuál siega? La gente. Y de hecho esta mujer que recibió la palabra y se convirtió, la mujer samaritana, fue y le predicó a todo el pueblo. Sí. Y vinieron todos a los pies de Jesús. Y Jesús se quedó un par de días predicando en ese lugar. Pero los discípulos estaban totalmente desconectados de la realidad espiritual. Y ellos estaban solamente afanados por su problema. Yo creo, Alberto, que después que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, recién ahí pudieron entender por todas supuesto. Esas cosas. Y nosotros también, claro. Por eso necesitamos no solamente ser llenos por primera vez, sino seguir siendo llenos. Siempre. Porque si no, no vamos a tener una visión como la tiene el Señor. Claro. Señor, bueno, la palabra, ¿no? Puesto los ojos en Jesús. Por eso los días de nuestra vida son cortos y las oportunidades limitadas. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Una cosa es estar ocupados con su vida, solo con su venida. Con su venida, solo mirando para el cielo, y otra es estar ocupado en la tarea que el Señor nos dio hasta que Él venga, para que nada para que cuando Él venga nos encuentre trabajando para Él. Alrededor nuestro hay infinidad de almas que no están para nada preparadas para la venida del Señor. Personas que solo aman las cosas de la tierra y no tienen tesoros en los cielos. Personas que están inquietas, desilusionadas, arruinadas. Personas que no ven a Cristo la hermosura y la riqueza que encontramos nosotros en Él. Pero a la luz de la gloria venidera, ¿no tenemos nosotros responsabilidad hacia esas personas?
¿Cómo podemos perder el tiempo, el dinero y la fuerza en cosas que no producen nada para la obra del Señor? Las almas son lo más precioso para Dios. ¿Lo son para nosotros? Qué pregunta, ¿no? No, tremendo. Estamos preocupados como lo estaba el rico en la condenación. Creo que si el Señor permitiera que pasáramos solo un instante en la condenación, se despertaría en nosotros esa preocupación por los perdidos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos despertemos a la realidad. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que Él les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los consiervos y aún a comer y a beber y a emborracharme, ¿no? Vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. San Mateo 24, 44 al 51. Muy importante lo que Jesús, La manifestación. Dejó la conciencia de que el Señor nos dio una tarea. Y hay varias parábolas que enseñan de que el Señor cuando vuelve pide cuenta de nuestra tarea. ¿Sí? La de los talentos, sí. Varias. ¿Por qué? Porque Dios nos ha encargado algo a cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que como cristianos entendamos que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Que está bueno que nos gocemos por la salvación, que está bueno que disfrutemos de todos los beneficios que Dios nos quiera dar acá en la tierra, pero no nos debemos olvidar nunca de las personas que están sin Dios o que están mal. Por ejemplo, yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, como decías vos, recibimos la salvación, conocemos a Dios, pero ¿qué pasa con esas personas que hoy están afanadas, ¿no? Que es una pregunta, ¿no? Que por el trabajo, por lo que viene, por la economía, que el dólar. ¿Qué actitud nosotros debemos tener conociendo esto, ¿no? De estar sirviendo a Dios, ¿no? Porque a veces se hace como el concepto de, no, que si vivo para Dios, no para la iglesia, y que pierdo mi esto, pierdo lo otro, y los otros van al otro extremo, ¿no? De decir, quiero vivir, quiero trabajar, esto y lo otro. Necesitamos tener un equilibrio, digamos, en el servicio a Dios y nuestra vida. Es que es un equilibrio, Juan, porque nosotros no somos animales. O sea, el animal come, duerme, se reproduce y nada más. Nosotros no somos animales, somos seres eternos, que tenemos una relación con Dios. Entonces tenemos que encajar nuestras necesidades naturales, porque participamos del reino animal, porque tenemos un cuerpo animal como los demás, al cual hay que cuidarlo, alimentarlo, reproducir, todo esa parte, que es la parte natural, tener sustento, abrigo, todas esas cosas, por un lado, pero también recordar que no somos de la tierra, que somos celestiales. Amén. Entonces, Jesús los enfocó, le dijo, escuchen una cosa, no se afanen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. El Padre sabe de lo que tienen necesidad. Miren las plantas, como Dios las cuida, miren los pajaritos, como Dios los cuida. Ustedes primero busquen el reino de Dios y su justicia. El resto de las cosas vendrán por añadidura. O sea, yo debo enfocarme en Dios. Por supuesto que tengo que trabajar, por supuesto que tengo que criar a mi familia y hacer todas esas cosas, pero siempre mirando qué Dios quiere que yo haga. En medio de esas cosas hay un servicio a Dios. O sea, en cualquier lugar. Yo recuerdo, me impactó mucho cuando yo era nuevo, el testimonio de una mujer, una noruega creo que era, una hermana que tenía muchos hijos, como 10 hijos, y ella quería salir a predicar el evangelio y no podía, porque tenía que criar los hijos. Y pasó toda su vida criando hijos prácticamente, porque tantos hijos hasta que crecieron. Pero ¿qué pasó? Los crió en el Señor, los formó para el Señor, y resulta que todos sus hijos fueron todos predicadores. O sea, lo que ella no pudo hacer lo hicieron los hijos. O sea, ella le transfirió, o sea,
predicó ¿a quién? A lo que tenía ahí, a sus hijos, ¿verdad? No fue a predicar al Asia, a la China, pero de esos hijos salieron misioneros. O sea, nosotros nos damos cuenta del poder que hay, como hoy hablábamos, de la semilla, ¿no? Vos sembrás una plantita y después de esa salen mucho y mucho y mucho. Entonces, tenés en cada oportunidad de la vida, en lo que hagamos, por más pequeño que sea, ¿verdad? Sea criar un hijo, sea trabajar en una empresa, sea ser un maestro en una escuela, sea ser un soldado, sea lo que sea. Si tenemos la oportunidad de comunicar a las personas que nos rodean nuestra fe, por más pequeño que parezca a nuestra mirada humana, no nos damos cuenta de la trascendencia y de lo que Dios puede hacer con eso. ¿Sí? No todos vamos a ser misioneros, no todos vamos a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, porque ahí en Efesios 4, cuando dice que a unos separó Dios, claro. Y cuando hablamos de unos, hablamos de unos pocos, si no diría a muchos, claro. O sea, de muchos cristianos, a unos separó Dios para ponerlos en el ministerio, pero para capacitar a todo el resto de los cristianos para la obra del ministerio, dice, que todos los cristianos tenemos un ministerio. Y nosotros enseguida nos estructuramos con una visión de iglesia, el ministerio de la música, el ministerio de la palabra, no, pero está el ministerio de cuidar al viejito de la casa de al lado, está el ministerio de preocuparnos por aquel que no tiene, un montón de cosas que yo puedo hacer. Y Dios a cada uno nos va a dar una tarea que va conforme al lugar donde Dios nos puso, amén, al llamamiento. Porque como dice Pablo en 1 Corintios 12, que a cada uno Dios nos dio un lugar en el cuerpo y una tarea, bueno, cada uno tenemos que encontrar qué tarea nos toca para hacer. Y eso uno lo va conociendo en el diario vivir. Andando con Dios. Teniendo comunión con Dios. Si no tenemos, no, porque vamos a andar guiados por nuestros propios deseos. Por eso Jesús, él en su vida de 30 y pico de años, utilizó solamente 3 años para el ministerio y 30 años para ser un buen hombre, un buen hijo, obediente, un buen ciudadano. ¿Qué hizo Jesús de bebé hasta el año 30? Simplemente se dedicó a hacer lo que tenía que hacer. Y formó parte de su ministerio también. Sí. Le dio la madurez necesaria. Entonces, después cuando Dios lo llama a dejar todo, ahí él deja todo. Pero hasta que Dios no le dijo deja todo, él fue un buen carpintero, un buen hijo, se ocupó de su familia. O sea, esa es nuestra visión. Y aquí aplica la responsabilidad. Jesús animó a sus discípulos a dedicarse al trabajo que el Señor les había dado hasta que Él vuelva. Y les mandó luego que prediquen. Id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Por eso Pablo más adelante preguntó, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto habla Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. Y luego la cita de Isaías, cuán hermosos son los montes, los pies de los que atraen alegres nuevas y los que anuncian la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 52:7. Despertemos, hermanos, y dediquémonos a conquistar las almas para el reino de nuestro Señor Jesucristo. No todos van a ser enviados lejos, algunos van a ser enviados cerca. Claro, sí. A veces ganar justamente incluso al cónyuge, ¿no? Por eso. Porque de repente hemos conocido personas que quieren ganar a otro y resulta que su propio cónyuge todavía no. Jesús dijo, empiecen por acá, por Jerusalén. Claro. ¿No? Siendo testimonio. O sea, ¿no? de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Pero Jerusalén significaba ahí, donde ellos vivían. Vecino, pariente. Ahí, en casa, ¿sí? De ahí para afuera. No todos van a ser enviados lejos. Porque si todos fueran enviados lejos, ¿dónde están los carpinteros? ¿Dónde están los panaderos? ¿Dónde están los herreros? O sea, sería ilógico. Claro. Entonces, ¿quién va a hacer las otras tareas? Entonces, cada uno tiene una tarea dada. Es más, quienes Dios llama al ministerio, normalmente los llama de sus tareas normales. Sí. Nadie nació siendo ministro. Pero son personas que se dedican a sus tareas normales y en un cierto momento de su vida, Dios te dice, deja todo y vamos a hacer esta tarea. Amén.
Porque Dios llama a personas que trabajan, no llama a vagos. No. Imagínate qué empresa va a funcionar con vagos. Ninguna. Entonces Dios, ¿a quién va a llamar a la obra? A los obreros. ¿Y a quién el obrero va a llamar? A los obreros que se quedaron. Vieron que en la parábola de los obreros que fueron llamados a última hora, pero eran las 5 de la tarde y estaban buscando trabajo todavía. Sí. No dijeron a las 11 de la mañana, bueno, nos vamos a tomar unos mates, ya no pasa nada. No, eran las 5 de la tarde, estaban ahí buscando trabajo. Y dijeron, vamos a trabajar a las 5 de la tarde. O sea, son gente que están dispuestas a servir a Dios. ¿Sabes? Me hace acordar a un muchacho que quería entrar en la empresa, ¿no? Y había unos asientos ahí en donde estaba el puesto de vigilancia y había uno que iba todas las madrugadas y se sentaba ahí. Y tanto tiempo fue que el vigilante que estaba ahí intercedió y ese tipo entró y estuvo años trabajando en la empresa. De tanto insistir, ganó por cansancio. Bueno, si eso lo aplicamos en la vida espiritual, imagínate. Claro. ¿No? Si en lo natural se puede, Claro. ¿cuánto más en lo espiritual? Por supuesto. Y ahora dice, no, llamen, golpeen. Claro. Se les abrirá. Bueno, y el tercer punto, que también es importante porque ese es el que nos permite hacer la obra. Amén. Es el que nos lleva a la renuncia. Enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito capítulo 2 verso 12 al 14. Antes de hablar Pablo de que debemos aguardar la venida del Señor, habla de otra cosa importante, a la luz del fin de todas las cosas, ¿no? Renunciando. Qué importante. Renunciar. Claro. Y renunciar habla de voluntario. Claro. ¿Sí? Si yo trabajo en una empresa, me echan, no es voluntario. Pero si yo renuncio, es voluntario. Es voluntario. Como el muchacho que renunció al trabajo, Claro. voluntariamente fue Sí, y le sí. mandaron que mande ¿cómo se llama? telegrama de renuncia. El telegrama de renuncia. Sí, sí, sí. Y lo hizo. Debemos renunciar a la impiedad. La impiedad es vivir la vida sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Reitero, ¿no? Que la impiedad es vivir la vida sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo. Y eso lo puede hacer el que no cree y el que cree, porque más de una vez Dios llamó a su pueblo impío. Porque siendo pueblo de Dios no buscaban la voluntad de Dios. Y eso también uno querer vivir y querer hacer el bien, obviamente, pero su propia voluntad, obviamente. No, vuelvo a repetir, si somos de Dios, si realmente somos de Dios, tenemos que tener una comunión con Dios. Y si decimos que tenemos una comunión con Dios, Pablo dice, si tenemos el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Claro. O sea, si decimos que tenemos el Espíritu Santo, bueno, ¿dónde está la guía del Espíritu Santo? Si dice que el Espíritu Santo vino a mi vida a guiarme, Amén. entonces tiene que haber una guía. No hago lo que quiero. Amén. Y la impiedad es hacer lo que yo quiero, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Bien, es hacer lo que a mí me parece sin fijarme si agrada a Dios o no. Eso tiene que ver con la impiedad. También los deseos del mundo nos apartan del objetivo divino. Los deseos del mundo son egoístas, nos enseñan a vivir para nosotros mismos, para agradarnos a nosotros mismos y no preocuparnos por los necesitados. Los deseos del mundo piensan solo en las cosas de la tierra, no tienen en cuenta el juicio de Dios. Al mundo no le importa lo que le va a pasar después de la muerte. Él dice, sé feliz ahora, ya sea como sea, no importa lo que tengas que hacer. Pero Pedro aconseja, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según la promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:11 al 13. Entonces Pedro dice, ¿cómo debemos vivir? Si todo se va a terminar, ¿cómo debemos vivir? En santa y piadosa. Santo significa separado del mundo. Y piadoso significa respetuoso a Dios. Es contrario a lo impío, ¿no? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Claro. Y Pablo les aconseja, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni en adulterio, la palabra ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos aún a
a toda conciencia humana delante de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 1 y 2. Y Pablo, sí. renunciando, ¿ve? Acá Sí. Pablo renuncia a los Sí. métodos mundanos, Sí, sí. lo oculto. ¿Cómo funciona el mundo? Oculto, Sí. vergonzoso, con astucia, siempre con un doble sentido, con astucia. No, nosotros somos sinceros, verdaderos, Verdadero. andamos con la verdad, vamos de frente y cumplimos con la obra que Dios nos mandó a hacer. Amén. Y más adelante Juan dice, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. También, Primera de Juan 3:3. Juan también dice lo mismo. Claro. O sea, los distintos apóstoles no se contradicen entre sí con respecto a estos criterios. Los principios son los mismos porque son la guía Dicho del de Espíritu Santo. maneras diferentes, pero son los pero las mismas palabras. Las mismas palabras. Y esto es lo que nos da la verdadera libertad para cumplir con los propósitos de Dios. Si renunciamos al yo, al ego, y si renunciamos al mundo, quedamos libres. Porque son las dos cosas que impiden que nosotros seamos discípulos. Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere ser discípulo. Porque no solamente querer, es que poder. Y para poder, tengo que ser libre. Y no puedo liberar a otros de las cadenas de la esclavitud y del pecado y de las tinieblas si yo soy esclavo. Claro. Entonces, primero tengo que ser liberado yo. Amén. Todas las llamadas que hay en el Nuevo Testamento a consagrarnos a Dios y dedicarnos a vivir para Él, dejando nuestra propia vida y recibiendo la vida de Dios, están basadas en la grandiosa verdad de que el Señor vendrá otra vez a buscar a lo suyo y a juzgar al mundo que no obedece. Esto es una a Dios. realidad. Viene a buscar a los suyos para recompensarlos. Sí. Y también viene a recompensar a los que no quisieron creer. Amén. Por tanto, hermanos santos, participantes de este llamamiento celestial, seamos fieles a este llamado de dejarlo todo para ir en pos del Maestro. Él dejó todo y vino a buscarnos a nosotros que estábamos perdidos. Si ese amor de Dios ha entrado en nuestro corazón, entonces por ese amor de Cristo, por nosotros podemos hacer lo que hizo Pablo. Lo tuvo todo por basura, lo dejó todo para alcanzar a Cristo. Es interesante que los apóstoles no exhortaron a la iglesia a evangelizar. No sé si se dieron cuenta. Claro. Que prácticamente no hay exhortaciones en las cartas apostólicas a evangelizar. ¿Saben por qué? Porque ellos animaban a los cristianos a que crezcan en la vida de Cristo. Y ese era que el mejor desarrollen la vida espiritual. Si desarrollamos la vida de Cristo, vamos a hacer lo que hizo Cristo. ¿Qué andaba haciendo Cristo? Andaba predicando, andaba bendiciendo. O sea, porque si se nos pone la carga de predicar el Evangelio sin tener estatura espiritual, lo vamos a hacer por obligación. Claro. Y no sirve, porque Dios no quiere que lo hagamos por obligación, sino por amor. Porque es distinto cuando uno, no es lo mismo ir a uno que está muerto de hambre, ¿qué sé? Muerto de hambre, tomá, pedazo de pan, infeliz. Se tengo que dar de comer, bueno, tomá, andá, dejá de bromar. Que ir con amor, que preocuparte por la persona, que amar a esa persona. Claro. Puede que yo le pueda suplir todas las cosas y no amarla. Claro. ¿Cuánta gente hace obra de bien para sentirse bien? Sí. Pero no ama. No ama a esa persona. Decirle que se la lleve a vivir a la casa. No, pero no la quieren ver ni a una cuadra de distancia. Entonces, lo que Cristo quiere es formar en nosotros un corazón como el de Dios. Uh-huh. Si se forma un corazón como el de Dios en mí, ¿qué voy a hacer? Voy a andar como Jesús anduvo. Amén. Entonces se va a cumplir en mí el propósito. Pues yo, al principio digo, ¿por qué no hay exhortaciones en el Nuevo Testamento a la iglesia a salir a predicar? Y la iglesia primitiva predicaba. Entonces, ¿cómo predicaban si no eran exhortados a predicar? Bueno, porque justamente ellos tenían la vida, Claro. vivían a Cristo. Es Para como- ellos Cristo era una realidad viva, no era simplemente una costumbre que bueno, los domingos voy al culto, no era una tradición, no era una religión, era una vida nueva. Ellos vivían por el Espíritu y es el Espíritu Los el que los inducía llevaba a eso. a hacer la obra del Señor. Amén. Por eso Pablo dice que renunció a todo. Sí, lo tuvo todo por basura. Y él era lo un dejó hombre muy importante, Sí. era un principal. Dice que él avanzaba más que los demás en el celo por las tradiciones, y no solamente por el celo de las tradiciones, era fariseo, sino que era perseguidor de la iglesia. Él quiso hacer desaparecer los cristianos de todos lados, por eso lo fue a perseguir hasta allá, hasta la Loma del Quinoto, allá Hasta Tarso. hasta Damasco. todo. No, Damasco, perdón. ¿Sí? Damasco. Y allá, cuando iba sumamente enfurecido, se le apareció el Señor. Y de repente,
Chao, cayó Pablo a tierra y no cayó del caballo, no dice que iba a caballo. Cayó a tierra, iba caminando. Y ahí quedó muerto, ahí murió el Saulo. Saulo de Tarso. Nace el Pablo. Y ahí comenzó un hombre nuevo. Pero él se dedicó completamente, dice, Total. yo lo tuve todo por basura. Todo. Él renunció a todo. Es interesante que él ni siquiera menciona a la familia luego. Yo no encontré una sola mención. ¿Qué será de la vida de mamá y de papá? Él se dedicó a servir a Dios. Y no obstante eso él podía decir, porque acá dice, lo tuvo todo por basura, lo dejó todo para alcanzar a Cristo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, el premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Hermanos, sed imitadores de mí y mirá a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Bueno, entonces la vida de Pablo no es para decir, qué grande Pablo. No, es para hacerlo. Claro. Es para imitarlo, ¿no? Es decir, no sirve para nada decir, yo sé que Pablo hizo esto, que Pablo hizo aquello, si yo no lo imito. Él dice, él no era una excepción. Generalmente cuando hay gente consagrada en la iglesia que está dedicada, te dicen, vos sos un tipo especial, sí, vos tenés un toque de Dios especial, pero la gente vos tenés tiene un una llamado capacidad para le idealizar. falta la aureola acá. Claro, porque idealizan, Alberto, idealizan. No. Yo te aseguro que es así. Es para todos, desde el que se convierte hoy hasta el que tiene 200 años de evangelio. No importa si hay alguno. Hay un Matusalén por ahí. Claro. No, pero es que nosotros somos los que ponemos los límites. Claro. No, ese es un escogido de Dios. Todos fuimos escogidos por Dios. No hay más escogido que menos escogido. No, porque ese tiene una unción. ¿Qué hay? Súper y común. ¿Qué hay? Dos unciones. No hay. Yo creo que es justo como hablando, ¿no? La renuncia. Creo que a medida cuando uno va renunciando, uno va alcanzando esa libertad en Cristo y uno puede ejercer obviamente esa profesión. Aunque no sea visto por nadie. Tal cual, sí, porque a veces pasa. Porque hermano, nosotros miramos a 4, 5, 10 o 20 que están en YouTube, en todos lados, como si fueran estrellas, pero hay miles de hombres y mujeres de Dios que están sirviendo a Dios anónimamente, que no los conoce nadie, que no salen en ningún lado, que cuando lleguemos al cielo, ¡toing!, se nos va a caer la boca cuando veamos la obra que hicieron. Sí. Porque no todos son los que van a aparecer. Y no porque aparezcan son los mejores. Ese es el error que cometemos nosotros. Como habla Pablo de los miembros. Miren los miembros del cuerpo. Hermano, los miembros del cuerpo más importantes no se ven. No se ven. Yo puedo perder todo. Puedo perder los ojos, puedo perder la oreja, puedo perder la nariz, puedo perder las manos, puedo perder todo. Y puedo seguir viviendo. Pero me sacan el corazón, me sacan el hígado, me sacan los pulmones y no sirvo más. Y sin embargo nadie le dice, ay, mirá qué lindo hígado que tiene este. Claro. Mirá los pulmones de aquel. Dios los escondió para que no reciban demasiada gloria, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Claro. Eso es maravilloso lo que Dios hizo. Claro. Pero nosotros queremos recalcar en aquellos que se ven. Mirá, este es el ojo. Que viva el ojo. No, pero el ojo necesita el resto del cuerpo. ¿Qué sería del ojo si no tuviera el pie para caminar y la boca para hablar y la mano para agarrar? Nada. Imagínate un ojo solo. No puede hacer nada. No. Entonces nosotros somos un cuerpo, hermano. Y cada uno tenemos una tarea. Y no midamos, no nos comparemos cuál es más grande, porque eso es lo que nos frena. Porque uno dice, no, yo no voy a ser como aquel. Claro que no. Hacé lo que Dios quiere que haga, nada más. Vos no tenés que ser como otro. Tenés que imitar a Pablo, no en el ministerio de Pablo, sino en la consagración de Pablo, cómo Pablo tomó el Evangelio. Claro. No sí que recorrió toda Europa. No, a lo mejor vos no vas a recorrer ni siquiera el partido de Esteban Echeverría. Pero no importa, pero si hacés la voluntad de Dios, eso es lo importante, la dedicación, la consagración, la pasión por hacer la voluntad de Dios, que es lo que tenía este hombre. Amén. Dice, pues si anunció el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciara el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.
¿Cuál pues es mi galardón si no lo hago, no? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, por el cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme partícipe de él. Copartícipe de él. Sí, 1 Corintios capítulo 9, versos 16 al 23. Y perdón, algo importante, gratuitamente, hermano. Amén. Gratuitamente. Pablo no andaba detrás de los billetes. No era cash Pablo. No. El tema de Pablo, ¿se sabe más o menos en qué edad se le presentó Cristo o eso no? No se sabe, pero era un hombre grande. Ya era grande. Sí. ¿No? Sí. Pues muchas veces se fijan, no, porque Samuel fue de chico, Jeremías de chico, no uno, y si no pero soy de él, chico, pero Pablo tenía una conciencia. Él dice, yo fui apartado desde el vientre de mi madre. O sea, él era consciente que a pesar de que no conoció a Cristo, Dios, todo lo que él vivió fuera de la voluntad de Dios, también era parte del propósito de Dios para su vida. Amén. Todos sus años de fariseo, todo eso Dios lo utilizó después, porque esas fueron las herramientas que él tuvo para ser un expositor de la palabra tremendo, que aún Pedro reconoce la profundidad de Pablo en la exposición de la palabra. ¿Por qué? Porque él era un fariseo, un conocedor de las Escrituras de una manera tremenda. No se le escapaba nada. Nada. Pero eso él lo adquirió cuando no conocía. Sin embargo, él después entiende que todo eso fue preparado por Dios. Todo. O sea, él fue escogido del vientre de su madre. David pensaba lo mismo, Jeremías también pensaba lo mismo. O sea, nosotros tenemos que entender que la elección de Dios proviene desde la eternidad. Aunque se manifiesta en diferentes etapas de la vida, algunos son llamados cuando son pequeños, otros cuando son jóvenes, otros cuando son ancianos, no importa. Lo importante es que cuando nos llega el llamado, lo cumplamos. Amén. Es mejor convertirse de grande y los pocos años que te quedan dedicárselos completamente al Señor que convertirte de chiquitito y vivir toda una vida fuera de la voluntad de Dios. O sea, eso es lo importante, no la cantidad de años que vivamos, sino la intensidad con la que vivimos el Evangelio. Acá tenemos un hombre que dijo, a mí no me importa nada, él era un judío, no tenía por qué ir a los gentiles, y sin embargo fue. Sufrió el rechazo de sus hermanos. Pero tremendo, un desprecio. 40 judíos juraron no comer ni beber hasta que lo maten. Ya tenía una bronca, pero impresionante. Sin embargo, dice Pablo, cuando está con el rey, dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Dios me dio una visión para que yo predique el Evangelio. Y acá estoy, estaba preso Pablo. Sí. Y en vez de pedirle la libertad, le predicó el Evangelio al rey y al gobernador. Sí. Y quedó preso. Sí. O sea, él no se preocupaba por sí mismo. Cuando iba para Jerusalén le dicen, mirá, viste que los profetas dicen que vas a sufrir, allá no vayan. ¿Cómo que no voy? ¿Cómo? ¿Qué hacen? Yo no estimo mi vida como preciosa, como algo a que aferrarme. Si tengo que dar mi vida, la doy, no me interesa. Yo voy a Jerusalén ligado en el espíritu. Qué tremendo, qué tremendo. Y Dios usó eso para llevarlo a Roma. Él tenía que ir a Roma, pero fue a Jerusalén. Porque el dinero tenía que llevar la ofrenda a los pobres. Mirá, Pablo entendía que primero estaba la necesidad de los hermanos. La necesidad de los hermanos. Él entendía que el fruto de los gentiles hacia los judíos, de donde había salido el Evangelio, era que le manden una ofrenda. Y fue a llevar la ofrenda. Y luego Dios usó la prisión para enviarlo en un barco de prisionero. ¿A dónde fue a parar? A Roma. ¿A dónde quiere ir Pablo? A Roma. Entonces vemos que los propósitos de Dios se cumplieron en esto. Y no fue a la muerte hasta de predicar a todo el pretorio. Hasta la casa del César. La casa del César era la casa del emperador. Los de casa de César los saludan. Había hermanos en la casa del César. Se convertían todos. Era un desastre de Pablo. Esos 2 años. Pero creo que, como justo vos decías recién, ¿no? La intensidad con la que vivía el Evangelio. Qué importante eso, que también va acompañado de la renuncia. Bueno, ahora viene la recomendación para nosotros. Dice, hermano querido, la hora de la gracia está a punto de terminar. El rey está a punto de venir a gobernar esta tierra. Y nosotros somos sus embajadores, que debemos anunciarles a todos los hombres esta
esta salvación tan grande. Dejemos todo lo que impide servir al Señor. Renunciemos a todo lo que tiene que ver con este mundo, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 9 y 10. Despertemos del sueño de este mundo. Escuchemos la voz del profeta, de los profetas del Señor que anuncian su venida. Unámonos a los testigos del Señor. Testifiquemos que Él vive, que en Él hay vida, que Él es el único Dios verdadero, y recordemos la palabra de nuestro Señor: mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Él, como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno una obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, y a la medianoche, al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, que dice, ¿no? Y a lo que vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos 13, 33 al 37. Cuesta el español. Sí, está muy español. Pero bueno, qué importante lo que dijo el Señor, ¿no? Que estemos despiertos. ¿No? El mundo nos quiere dormir. ¿En qué sentido? De que no nos preocupemos por esto. No, dejá que las almas las gane otro. ¿No? Pero no somos nosotros. Amén. Dios nos ha dado a cada uno una tarea. Una tarea. ¿Sí? Algunos estamos puestos para afuera y otros para adentro. ¿Sí? Porque el cuerpo tiene una actividad exterior y una actividad interior. Algunos están para edificar la iglesia y otros para llevar y anunciar el evangelio. Y esto fue yo que hace un tiempito atrás te hice una pregunta, ¿no? Que el servicio a Dios nos involucra directamente con personas. Sí, directamente. Es que vivimos en un mundo lleno de personas, si no tenemos que ir a la luna. Porque están a uno y dice, ahora que están vendiendo terreno, aprovechen. Pero no me gusta tener contacto con las personas, no me gusta, ¿no? Ahí... Bueno, si no les gusta tener mucho contacto, ¿no? Oren, dedíquense a orar. Hay personas que se han dedicado a orar, a la oración. También es una parte. Todo, o sea, hay lugar para todo. En la obra del Señor no hay desocupado. Es más, la obra del Señor, los obreros son pocos, no son muchos, son pocos. En la obra del Señor hace falta obrero. No hay desocupado como en el mundo que la gente, no hay lugar. No, en la obra del Señor hay lugar. Por más pequeño que sea, por más poco que sepa, va a ser usado por el Señor. Si se rinde en las manos del Señor, si renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, quédate tranquilo que Dios te va a usar. Amén. Así que bueno, hermosa palabra. Amén, gloria a Dios. Sí, te deja pensando. Y una responsabilidad para cada uno de nosotros. Así es. Así que bueno, llegamos. Este es el motivo de la esperanza, ¿no? Esta es la esperanza, ¿no? Lo que pulsa. Y el martes que viene mostrar, ¿no? El Cristo y su ocupación, justo, ¿no? El llamado, la vocación. Vamos a seguir profundizando en el llamado, porque es importante que entendamos. Todo en Sierra Chica, no hace falta. No hace falta, hay muchos lugares. Amén. No nos vamos a chocar todo. Para pedir oración por Guillermo. Él viajó a Santa Fe y allá le agarró un ataque de presión, aparentemente. ¿A Guille? Sí, aparentemente también. ¿Y de Virgilio sabes algo? Anda mejor. Sí. Él, incluso el martes pasado estuvo conectado, no sé hoy. Pero Guillermo aparentemente también tiene mezclado con un problema del corazón también. Entonces estaban esperando que diagnostiquen, ¿viste? Sí. Así que oremos por él. Porque él tendría que volver y ahora a raíz de esto, ¿viste? No va a poder. Nos despedimos con Emma. Ahí si hay algún saludito, Emma, de un hermano. Leemos 2 saluditos que quedaron pendientes. Amén. Y con eso ya cerramos. Margarita Cabrera, que nos manda bendiciones. Y Contreras Lucas, bendiciones desde la unidad 2, módulo 16. Saludos. ¿No? Estamos al día. Bien. Nos estamos despidiendo con la canción Si el Rey está volviendo de Polo Negrete. Mira qué bueno. Así que nos estamos encontrando el próximo martes. Amén. Que Dios lo bendiga. Gracias, Emma. Damos gracias al Señor. ¿Querés hacer la oración? Amén. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos compartir tu palabra,
Gracias, Señor, porque esta palabra cada día a nosotros nos compromete, nos lleva a tener una relación más íntima contigo, nos lleva a ser guiado por tu Espíritu, para sensibilizar también todas nuestras motivaciones. Permite que puedan estar guiadas bajo tu voluntad, Señor. Sabemos que solo ese será el trabajo que prosperará y sembrará eternidad donde quiera que andemos, Señor. Por más que nosotros pasemos, tu gloria será manifestada. Señor, acompaña, te pedimos en esta hora por todos los que sufren y padecen el tema del COVID-19. Yo te pido por cada uno de aquellos que están sufriendo. Señor, también te pido por hermano Guillermo, en su necesidad, puedes tú estar obrando en su salud, por el poder de tu Espíritu Santo, donde quiera que se encuentre. Te alabo y te bendigo, Señor, reconociendo tu poder y tu señorío por sobre todas las cosas. Sí. Amén. 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 Bueno, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Si Dios quiere, nos veremos el próximo martes. Nos veremos. Nos veremos. Bendiciones. El martillo del obrero, su bullicio ya paró. Los que siembran la palabra